La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad. Compartir cada lunes con todos ustedes su espacio La Defensoría en tu comunidad. Como siempre, invitarles para que se queden con nosotros durante la próxima media hora. Le vamos a estar diciendo precisamente esta tarde cómo interponer una denuncia ante la Defensoría del Consumidor y también así resolver un problema en materia de consumo. Queremos invitarle nuevamente para que se quede con nosotros y también haga valer su voz llamando a la línea telefónica en TRB, que siempre están disponibles para usted, y nos haga saber sus consultas o comentarios. Quédese con nosotros, regresamos con importante información. Tómate en serio la calidad. Cuando compres productos alimenticios, lee la etiqueta. Verifica la fecha de vencimiento. Cuida tu salud y tu bolsillo. La etiqueta debe incluir registro sanitario, contenido neto, lista de ingredientes, instrucciones de uso y conservación y país de origen. No compres ni consumas alimentos vencidos. La información debe estar escrita en castellano y el precio a la vista. Tómate en serio la calidad. Defensoría del Consumidor. Con la reforma fiscal ganamos todos y todas. El dinero recaudado con la reforma fiscal es un nuevo financiamiento para la puesta en marcha de programas sociales como Un Niño, una Computadora y la ampliación del paquete escolar a bachillerato en todas las escuelas del país. Con la reforma fiscal, el Estado tendrá los recursos económicos necesarios para atender las emergencias que el país pueda sufrir como producto de las sequías u otros desastres naturales. Con el dinero recaudado con la reforma fiscal, el país tendrá más recursos para invertir en educación de calidad, una mejor salud pública, más y mejores hospitales, ambulancias y medicamentos. La reforma fiscal fue ampliamente discutida con todos los sectores empresariales, políticos y sociales. El diálogo es el eje fundamental del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. La reforma fiscal promueve la transparencia y combate la evasión, porque quienes ganan más deben pagar más. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Derechos básicos de las consumidoras y los consumidores. Recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las características de productos y servicios, así como también de los riesgos o efectos secundarios si los hubiere, y de las condiciones de contratación. Ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Adquirir bienes o servicios en las condiciones o términos ofertados públicamente. Elegir libremente y recibir un trato igualitario, no ser discriminado por sexo, condición religiosa, social, discapacidad o sometido a otros abusos a la hora de comprar bienes, productos o servicios. Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa. Los anuncios deben ser claros en cuanto a contenido, precio, tasa, tarifa, garantía y tiempo de entrega. Recibir del proveedor explicación detallada de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y anexos, así como leer por sí mismo el contenido de los contratos. Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que en condiciones normales o previsibles de utilización pongan en peligro su vida, salud o integridad. Que no se le prorrogue un contrato determinado sin su consentimiento expresado por escrito. Ser educado e informado en materia de consumo para poder hacer una mejor elección de productos o servicios, así como agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses. Ser protegido de prácticas abusivas e inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, ya que estas, de manera ilegal y en contra de la buena fe, ponen en desventaja al consumidor y consumidora frente al proveedor. Reclamar y recibir compensación en el caso que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones: reparación del bien, reducción de precio, tasa o tarifa, cambio de producto o servicio, devolución del pago.
Cuando hay incumplimiento de contrato o abuso de los proveedores, el consumidor y la consumidora debe, primero, reclamar por escrito al proveedor. Si no obtiene una solución aceptable, debe acudir ante la Defensoría del Consumidor, que activará un proceso simple, breve y gratuito para la solución alterna del conflicto de consumo. Recuerde que ahora es más fácil hacer valer sus derechos a través de la Defensoría en línea, donde se realiza la atención, recepción y seguimiento de denuncias. Amplíe información, asesórese y consulte llamando al 910, el teléfono amigo de las y los consumidores. Defensoría del Consumidor. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión queremos brindarle los precios del gas propano para que usted no cancele más, y si encuentra abusos ante los precios que le vamos a proporcionar, también pueda denunciarlo a los teléfonos que le vamos a brindar. Precisamente el tambo de 35 libras tiene un precio de $17.80. El tambo de 25 libras tiene un precio de $12.71, el de 20 libras $10.19 y el de 10 libras $5.12. Si usted encuentra precios superiores a estos, puede denunciar llamando al 2565-5555 del Ministerio de Economía o también al 910 de la Defensoría del Consumidor. Recordarle que en el mes de agosto el subsidio que otorga el gobierno será de $8.01. Si usted encuentra precios diferentes a estos, recuerde denunciarlo a las entidades competentes. Vamos a regresar con la entrevista de esta tarde, cómo interponer una denuncia y así poder resolver un problema en materia de consumo. Defensoría en línea. Es un moderno sistema de atención que la Defensoría ha creado pensando en el sector de la población con acceso a Internet y herramientas informáticas. Ingrese a la página de la Defensoría del Consumidor a través de www.defensoría.gov.sb. En la parte inferior haga clic en el botón Defensoría en línea. Usted puede presentar una denuncia, solicitar una asesoría o un aviso sobre una infracción. Luego que ha seleccionado la categoría, según su necesidad, deberá completar todos los datos que se solicitan en la hoja de ingreso. Asegúrese de completar todos los campos, sobre todo los que están con asterisco rojo, que son obligatorios. Tan pronto haya llenado la ficha, deberá hacer clic en el botón Enviar para que su solicitud sea procesada por un técnico de la Defensoría. También puede hacer uso del 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Puede solicitar asesorías o información general. Esta línea telefónica representa otra herramienta más para que los y las consumidoras puedan hacer valer sus derechos. Defensoría del Consumidor. Trabajaré incansablemente para alcanzar los grandes acuerdos de nación que nos permitan resolver los principales problemas del país y que faciliten la construcción de los cambios estructurales que El Salvador necesita. Juntos podemos crear grandes oportunidades a través de la unión de todas las fuerzas productivas, económicas, políticas y sociales. Estamos trabajando por una mayor integración de nuestro país al mundo. Esta cercanía es fundamental para ampliar las relaciones comerciales a través de la inversión en infraestructura, con una visión enfocada en el desarrollo del país. Vamos a consolidar la estrategia de movilidad, logística, transporte y puertos, porque el derecho y la responsabilidad de construir este país es de todos. Como le dijimos al inicio del programa, esta tarde le decimos cómo interponer una denuncia ante la Defensoría del Consumidor. Para conocer más sobre este proceso, contamos como cada lunes con la presencia de Saída López de la Defensoría del Consumidor, quien nos estará dando amplios detalles y también atendiendo todas las denuncias, los comentarios que usted tiene en materia de consumo. Buenas tardes, Saída, bienvenida siempre a la Defensoría en tu comunidad. Muy buenas tardes.
Gracias a TRV por este espacio que nos brinda y hacerle un llamado a los consumidores, a todos los televidentes, que hagan sus consultas respectivas. Bueno, muy importante este tema, Saída, ya que sabemos que muchos consumidores a lo mejor desconocen el proceso para poder interponer una denuncia, han comprado algún producto, adquirieron un servicio, tienen dificultades ya que seguramente les salió en malas condiciones determinado producto, el otro proveedor en un servicio que contrató no le quiere cumplir, en fin, hay una serie de situaciones que como consumidores afrontamos diariamente. Precisamente para poder acceder a la solución de este tipo de conflictos, ¿cuál es el proceso, qué es lo que debe hacer un consumidor para poder interponer una denuncia en la Defensoría del Consumidor? Bueno, sí, en este caso los consumidores pueden hacer la denuncia al 910, el teléfono amigo de los y las consumidoras. Pueden también ingresar a la página web de la Defensoría del Consumidor. Ahí existe un link de Defensoría en línea y pueden ingresar lo que es la denuncia. También pueden acercarse a las ventanillas descentralizadas. En la zona oriental contamos con 3 ventanillas ubicadas en la Gobernación Departamental de San Francisco Gotera, en La Unión, en Usulután. Y también abocarse a lo que es nuestras oficinas ubicadas en Carretera Panamericana, kilómetro 140 y Avenida Nicaragua, local número 3, Centro Comercial La Plaza. Y también pueden hacer sus llamadas respectivas, ¿verdad? Cuando algunos consumidores ya han tenido casos, ellos tienen los números de teléfono de nuestras oficinas, también se les puede tomar denuncias vía telefónica. Bueno, en el caso de las denuncias, Saída, que decíamos, por ejemplo, compramos un televisor, compramos un teléfono u otro tipo de servicio que podamos adquirir y estamos descontentos con determinado producto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos acercamos a la Defensoría? Tú ya mencionabas las direcciones físicas, pero como consumidores también, y la ley lo establece, ciertos requisitos que debemos de cumplir para poder interponer una denuncia y la cual sea también recibida por la institución competente, en este caso la Defensoría. Sí, así es, debe de cumplir con ciertos requisitos, presentar cierta documentación también, ¿verdad? También decir a los consumidores que deben de hacer el reclamo ante el proveedor, agotar esta vía, y en un dado caso el proveedor no resuelve, ahí también se pueden abocar a donde nosotros, ¿verdad? O también hay casos en que los consumidores no desean abocarse al proveedor y van directamente con nosotros. Eso también en algunos casos es opcional, pero sí hay algunos casos, como el caso de telefonía, que ahí sí es necesario que el consumidor agote la vía ante el proveedor para que nosotros podamos intervenir posteriormente, ¿verdad? Ya en el caso de los requisitos para presentar la denuncia, tiene que presentar lo que es su documento de identidad, ¿verdad? Tiene que presentar lo que son las facturas, si tiene el contrato, si tiene la garantía, se la han brindado en un documento anexo a lo que es la factura, también la debe de presentar si es que está reclamando lo que es el cumplimiento de garantía, ¿verdad? Entonces sí tiene que presentar esta documentación porque esta es requerida y para poder también identificar al proveedor y saber contra quién va a presentar el reclamo y a quién le vamos a notificar de esa denuncia que está presentando. Bueno, precisamente, Saída, eso es muy importante que como consumidores los conozcamos, y es el hecho de que ya tú lo aclarabas un poco, si era necesariamente el mismo proceso que se seguía para todo tipo de denuncias, ya especificabas en el caso de telefonía, y es importante que los consumidores lo conozcan porque a lo mejor se van directamente a la Defensoría, dicen, bueno, yo no estoy satisfecho con esto, quiero que la Defensoría me resuelva y quieren que de una sola vez la Defensoría les tome el reclamo. Sin embargo, hay todo un proceso que se debe seguir y ya tú explicabas que primero hay que acudir donde el proveedor y si no le resuelve, entonces acudir a la Defensoría del Consumidor. ¿Qué otros casos el consumidor debe de tener claridad de que primero debe de acudir donde el proveedor, o en qué casos la Defensoría puede conocer directamente una denuncia, digamos? En el caso en particular, en lo que se refiere a lo que es las tarjetas de crédito, cuando el consumidor no está de acuerdo con un cobro, un cargo que le están generando, debe de impugnar este estado de cuenta, por lo que debe de agotar la vía ante el proveedor y debe de presentar su reclamo por escrito. Este es uno de esos casos. Como anteriormente lo dije, también en el caso de telefonía, tiene que presentar el reclamo por escrito. En los casos de si es un internet móvil, también tiene que agotar esta vía y presentar el reclamo. Hay algunos casos en los que el consumidor tiene la opción
de presentarse o abocarse directamente donde nosotros, ¿verdad? También en el caso de los servicios de agua potable, el consumidor puede directamente abocarse donde nosotros le tomamos la denuncia si es procedente. En los casos también de cumplimiento de garantías, si no le han reparado, ahí también el consumidor puede abocarse perfectamente donde nosotros y nosotros le tomamos lo que es la denuncia. Pero sí hay ciertos casos en los que sí es un requisito, como lo dije anteriormente, que aboquen esta vía y que se presenten primeramente donde el proveedor, y si no le brinda una solución satisfactoria a su problema, ahí sí se pueden abocar donde nosotros. ¿En qué casos, Aida, la Defensoría del Consumidor no puede conocer determinada o problema en materia de consumo que tenga algún consumidor? Sabemos que hay consumidores que, dependiendo del caso que expongan, ya tienen a lo mejor un caso ante los tribunales, y en ese caso quizás dejarle claro a nuestros amigos que realmente que como Defensoría del Consumidor ya no podríamos conocer. Sí, en los casos que se refiere ya cuando están en un proceso judicial, ya están en una vía judicial, ya la Defensoría del Consumidor no puede intervenir. Como por citarles un ejemplo, en el caso de los embargos, ya ahí como Defensoría nosotros ya no podemos intervenir, ya que esto está en una sede judicial, no una sede administrativa. También no podemos conocer como una denuncia como tal en los casos donde se trata de casos de mora. Tal vez los consumidores han dejado de cancelar por años y ahí ha habido un incumplimiento por parte de ellos. En estos casos, como Defensoría, como tal, como una denuncia, nosotros no podríamos intervenir. A lo sumo podemos tal vez hacer una gestión, pero una denuncia como tal no podríamos tomar. ¿Cuáles serían los pasos que sigue la Defensoría del Consumidor para poder resolver un problema en materia de consumo? Importante que nuestros amigos consumidores lo conozcan, ya que a veces hay consumidores, sabemos que les preocupa determinado problema y quieren que se resuelva lo antes posible. Sin embargo, hay todo un proceso que la misma ley del consumidor establece. No es que se haga de forma antojadiza, sino que ya se establecen los pasos. Y muchas veces, se quiere que de un día para otro se resuelvan. Sin embargo, me gustaría que le dejaras claro a nuestros amigos televidentes cuáles son estos pasos, este proceso que sigue la Defensoría para poder resolver una diferencia en materia de consumo. Sí, para empezar, decirle a los consumidores que directamente en la Defensoría del Consumidor por medio de lo que nosotros seguimos el proceso es por medio de lo que son los medios alternos de solución de conflicto. Esto es algo con lo que se pretende solucionar, tratar de llegar a un arreglo con aquel proveedor en el cual se satisfaga la necesidad o la pretensión de aquel consumidor. Es un medio alterno de solución de conflicto. Esto es un proceso flexible, no es como en sede judicial, que esto ya tal vez requiere de más gastos. En el caso de la Defensoría del Consumidor es totalmente gratuito, confidencial, y ahí se pueden abocar, ¿verdad? Como su nombre lo dice, estamos hablando de un proceso que hay varias etapas. Está lo que es la primera etapa, que es la etapa de avenimiento, está la ratificación y la conciliación. Por lo general, o se puede decir que la mayoría de casos los estamos resolviendo en lo que es la etapa de avenimiento, en un plazo máximo tal vez de unos 24 días hábiles. Decirle a los consumidores que sí, esto es un proceso, cada etapa lleva su tiempo. La etapa de avenimiento, estamos hablando de un plazo aproximado de unos 15 días hábiles. Ya en la etapa de conciliación estamos hablando tal vez de unos 20 días, si se da el caso que se tenga que citar hasta en 2 ocasiones. Entonces esto no es que inmediatamente, ¿verdad? Hay algunos casos que sí, a veces a los 5 días, 4 días se están resolviendo, pero eso depende también de cada caso en particular. Bueno, ahí está el proceso que sigue la Defensoría del Consumidor para poder resolver las controversias en materia de consumo. Queremos reiterarle las líneas telefónicas en estudios de TRB, el 2660-3636 y 2660-3838, para que usted lo marque en este momento y pueda hacernos saber sus consultas, sus comentarios, si usted tiene una dificultad actualmente, para poderle orientar. Recordarle que el 910 es el teléfono amigo de todas las personas consumidoras y usted lo puede marcar
de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Saída, tú mencionabas un aspecto muy importante y hablabas de la ratificación, porque es importante que los consumidores, después de interponer la denuncia, también puedan ratificar la denuncia que han interpuesto y quizás decirles en qué paso es que deben de ratificar la denuncia. Bueno, antes de hablar de lo que es la ratificación en sí, me gustaría aclarar también lo que es la etapa de avenimiento. Esta etapa de avenimiento, que es la primera fase a partir de que el consumidor se presenta a nuestras oficinas, interpone su denuncia. Esta etapa de avenimiento es donde se hace de conocimiento del proveedor la denuncia que el consumidor ha presentado, y en esta se le hace un llamado para que haga propuestas de solución al conflicto que el consumidor ha denunciado en aras de solucionar este reclamo en sí. Pero si no se llega a ningún acuerdo dentro de lo que es esta etapa de avenimiento, que son los 15 días hábiles aproximadamente, ahí sí es necesario ya que el consumidor ratifique la denuncia. Esta etapa o esta fase, mejor dicho, es en la cual el consumidor, si no se llega a ningún acuerdo, la propuesta que el proveedor hizo en la etapa de avenimiento no cumplía con lo que él estaba solicitando, en esta etapa el consumidor deja en firme la denuncia que presentó anteriormente, y es esta etapa en la cual es como un filtro, ya que en esta etapa sí el consumidor debe de presentar toda aquella documentación que comprueba la relación existente entre el proveedor y él. Aquí en muchos casos se toman las denuncias, tal vez vía telefónica, vía web. No tenemos un documento que respalde en sí esa relación, pero ya a la hora de la ratificación sí es necesario que el consumidor presente el comprobante, sea la factura, sea el contrato, cualquier otro documento que compruebe la relación existente entre el proveedor y él. Ese documento lo tiene que presentar en etapa de ratificación, ya que se dan algunos casos en los cuales los consumidores no tienen esta documentación y en esta etapa ya no podemos continuar. Por eso es muy importante que los consumidores exijan sus derechos, exijan la documentación respectiva, porque si no, cuando ya se presenta lo que es una denuncia, no podemos pasar más que de la etapa de avenimiento, ya que el caso se cierra por falta de ratificación. Por eso sí es muy importante esta etapa donde como que se amplía esta denuncia y se sustenta el reclamo que se ha presentado en un inicio. Además de eso, el consumidor deja en firme la denuncia que presentó y también pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de conciliación. Ahora, ¿en qué consiste esta etapa de conciliación para que todos nuestros amigos tengan claridad, ya que a veces hemos escuchado como cierto descontento de los consumidores en torno a todo el proceso? Sin embargo, la ley lo establece y hay que aclararlo y decirle a nuestros amigos cómo hacer uso de ellos. Bueno, en sí lo que es la conciliación es un proceso en el cual un técnico de la Defensoría, neutral, imparcial, trata de solucionar o brindar alguna alternativa de solución para que lleguen a un común acuerdo tanto proveedor con el consumidor. En esta etapa se puede citar hasta en 2 ocasiones, un periodo de 10 días entre cada cita, ¿verdad? Por eso al inicio les comentaba que esta etapa puede durar hasta 20 días, ya que si en un dado caso el proveedor o el consumidor no se presentan a la primera cita, se les cita una segunda ocasión. Ya si no se presenta a esa cita, ¿verdad? Si es en el caso del consumidor que no se presenta y no justifica la incomparecencia de estas 2 citas, ahí sí el caso se tiene por desistido. Y en el caso del proveedor, si es el proveedor el que no se presenta a estas 2 citas, el caso se remite a lo que es el tribunal sancionador. En esta etapa siempre se notifica tanto a consumidor y a proveedor de las fechas en las que se va a realizar las audiencias. Las audiencias siempre se realizan en nuestras oficinas y se les envía por lo menos con un plazo que de unos 3 días antes de que se realice la audiencia, o en muchos casos es antes de esos 3 días que se les notifica para que el consumidor haga un espacio de tiempo para poderse presentar a la audiencia señalada.
Bueno, importante que nuestros amigos televidentes conozcan también que a través del 910 ustedes pueden conocer sobre el avance de su caso proporcionando el número que le brinda el técnico cuando ustedes interponen una denuncia, y pueden llamar en los horarios que le reiteramos es de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Solo proporcionan su número de caso para poderle decir cuál es el avance del mismo y en qué condiciones se encuentra. Saída, también quizás decirle a nuestros amigos televidentes por qué es importante, y esto la Defensoría lo reitera, de que en la medida de lo posible los consumidores traten de llegar a un acuerdo en las primeras etapas que tú ya aclaraste, como es el avenimiento, la conciliación, porque es importante que los consumidores resuelvan su caso en estas etapas y no esperen llegar hasta el tribunal sancionador, que lleva un poco más de tiempo. Sí, precisamente en lo que usted hace mención es más que todo por el tiempo. El periodo que para que en tribunal sancionador le den una resolución definitiva al consumidor es un poco más largo. En cambio, en lo que es el medio alterno, ahí ya estamos hablando de plazos breves. Entonces aquí la importancia, o en lo que más se hace hincapié para ver de solucionar estos conflictos, es para que el consumidor no se le extienda este problema y tal vez que pasen hasta 6 meses y siga con este problema. En cambio, en los medios alternos estamos hablando que de un plazo máximo, tal vez por decirlo así, unos 45 días todo el proceso, porque sí estamos hablando de días hábiles. Entonces la importancia más que todo de llegar a un acuerdo en esta etapa, tanto en avenimiento o en conciliación, es por cuestión del tiempo. El plazo para que le resuelvan ya en tribunal sancionador es un poco más extenso. ¿Y cuál es la etapa en la que se resuelve la mayoría de casos por parte de la Defensoría del Consumidor? Nosotros trabajamos con indicadores, y tal como es una meta para nosotros tal vez cumplir con estos indicadores, decirle a los consumidores que la mayoría de casos están siendo resueltos en lo que es la etapa de avenimiento. De un 100% de casos, el 70% lo estamos resolviendo en esta etapa, que esta etapa tal vez un plazo máximo son 24 días hábiles, porque también se dan casos, como lo decía al inicio, que se resuelven en menos tiempo. Bueno, ahí está la recomendación y explicando en qué consisten estos procesos con los que cuenta la Defensoría del Consumidor, los medios alternos de solución de conflictos para que usted, amigo y amiga, pueda solucionar esa controversia en materia de consumo. Reiterarle que todavía tenemos unos minutos para poder atender sus consultas, sus comentarios. El 2660-3636 y 2660-3838 están disponibles para que usted lo pueda marcar y nos haga saber cuál es el problema en materia de consumo que a usted le está afectando en estos momentos. Saída, importante también que los consumidores sepan que si llegan a un acuerdo, digamos, en la etapa de conciliación, se firma el acta, ambas partes logran un acuerdo, pero ¿qué pasa, digamos, si el proveedor, a pesar de que se compromete a resolver ese problema, pasan los días, pero realmente no le está cumpliendo al consumidor? ¿Qué es lo que debe hacer el consumidor en este caso? Bueno, al suceder esto, que el proveedor no cumple con el acuerdo que se ha establecido en una audiencia de conciliación, en este caso el consumidor debe de abocarse o llamar al técnico que le llevó su caso para que éste gestione el cumplimiento de este acuerdo. Pero si en un dado caso el proveedor, aún así con la gestión que se ha realizado, no cumple con este acuerdo, ahí sí el consumidor debe presentar una notita simple solicitando la reapertura del caso y que el caso, el expediente, se remita inmediatamente al tribunal sancionador para que se inicie con el procedimiento sancionatorio. Eso no indica que, digamos, que si hay un acta y el proveedor no cumple, hasta ahí se va a quedar. Además, decirle a los consumidores que estas actas tienen fuerza ejecutiva. Ellos pueden tal vez ya abocarse a otra instancia, ya en sede judicial, para proceder también con esta acta. Esto les sirve a ellos como de comprobante, por decirlo así, y esto le hace más fuerte su denuncia, su demanda ya ante otra, ya en sede judicial. Saída, ¿hay algún plazo, digamos, en lo que el proveedor o el consumidor puede acudir a la Defensoría después que hay un acuerdo y el proveedor no le está cumpliendo? Porque puede darse el caso que un consumidor, a lo mejor por desconocimiento o porque se conforma, pasan 6 meses y dice, bueno, yo esperaba que me cumpliera, pero realmente no lo hizo. Pasó 6 meses esperando esa respuesta y no se dio. ¿Puede en ese plazo el consumidor acercarse nuevamente a la Defensoría o realmente mucho tiempo después de que se logró ese acuerdo de conciliación entre ambas partes? En este aspecto estamos hablando tal vez que es un tanto flexible porque no tenemos un plazo en específico, ¿verdad? Pero sí hacer un llamado a los consumidores que se
se tenga o tengan algún caso parecido o similar, que no esperen mucho tiempo, ya que entre más tiempo pasa, también se le alarga el plazo para que se resuelva su controversia allá en tribunal sancionador, ¿verdad? Entonces, decirle a los consumidores que si se da el caso que han llegado a un acuerdo en una etapa ya de conciliación y el proveedor no cumple, que se aboquen o llamen inmediatamente al técnico que les llevó su caso allá en la Defensoría del Consumidor, para que éste gestione el cumplimiento de este acuerdo. Y si no se logra ningún que cumpla con este acuerdo que se plasmó en el acta de conciliación, ahí sí pedir que se remita el caso a tribunal sancionador para que se inicie con el proceso sancionatorio, pero sí que no esperen tanto tiempo, ¿verdad? En el caso de los procesos que son de tipo colectivo, ¿sería el mismo proceso, digamos, que los consumidores deben de abocarse a la Defensoría, ya que en ese caso sabemos que no es solamente una persona la afectada, sino varios? ¿Sería igual? Sería en conjunto, tendrían que abocarse todos, ¿verdad? O hacer un escrito, pero ya siempre en conjunto, porque el inicio del proceso fue por un problema común o colectivo, como su nombre lo dice, así tendría que ser también el escrito solicitando la reapertura y que se transfiera. Y hacer uso de los medios alternos, Aida, de conflictos como el avenimiento, la conciliación, y si es posible el arbitraje también, que lo contempla la ley, ¿es una forma opcional del consumidor, es automático? O digamos, yo tengo un problema y llego a la Defensoría y digo, mire, yo no quiero el avenimiento, yo quiero llegar directamente a la etapa de conciliación. ¿Puedo hacer eso como consumidor? Sí, efectivamente, eso no es que es automático, sino que es a solicitud del consumidor. En este sentido, decirle también a los consumidores, porque ya hemos tenido muchos casos en que los consumidores renuncian a la etapa de avenimiento y solicitan que el caso inmediatamente pase a la etapa de conciliación. Por decirlo, se evitan de esperar en los 15 días, que es la etapa de avenimiento, y pasan de un solo a lo que es conciliación. Asimismo, se tienen casos en los que renuncian a los medios alternos y piden que el caso sea remitido inmediatamente a tribunal sancionador, ya que desisten de estos medios de solución alternos, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, no es que es automático, sino que es opcional. Los consumidores pueden solicitar someterse directamente a la etapa de avenimiento, cumplir con el plazo, con el proceso en específico, avenimiento, ratificación y lo que es conciliación, o puede pedir que el caso sea de inmediato a conciliación o transferido a tribunal. Lo que sí es que siempre, y esto sí hacer mucho hincapié, en que siempre es necesario ratificar la denuncia. En el caso, por ejemplo, si yo interpuse la denuncia ante la Defensoría del Consumidor, pero se encuentra en la etapa de avenimiento y en ese plazo el proveedor me llama y me dice, mire, le voy a resolver el caso, como consumidor, ¿qué es lo que debo de hacer? Acercarme nuevamente a la Defensoría, decir, mire, el proveedor ya me cumplió, ya no siga con este caso, hay que hacer todo un proceso de cierre, o realmente como me resuelve, ahí queda. Lo recomendable es que el consumidor se aboque a nuestras oficinas y haga mención o le exprese al técnico que le lleva su caso el acuerdo o la propuesta que le ha brindado el proveedor, y que este acuerdo quede sentado en una acta de avenimiento, ya que esto posteriormente, si se da el caso de que el proveedor no le cumple, o digamos que se trata de un artículo, si este artículo le presenta alguna falla, él tiene con qué respaldar el reclamo nuevamente ante el proveedor, ¿verdad? Entonces, en ese caso es mejor que se llegue a un acuerdo, quede plasmado en el acta la propuesta que el proveedor le está haciendo, ya que se han dado casos también en que los consumidores dicen, mire, no, yo ya no quiero seguir, y quieren desistir. En este caso, si el consumidor desiste de este proceso, porque muchas veces los proveedores chantajean, por decirlo así, a los consumidores, mire, si usted va a quitar la denuncia, nosotros le resolvemos, pero se han dado casos de que no les cumplen y el consumidor, ya ha desistido de este proceso y no se le puede tomar nuevamente el reclamo. Entonces sí, hacer mucho hincapié en esto, que si ya les dieron una propuesta, que se aboquen donde nosotros, que quede constancia en un acta, y así con esa acta ya usted puede también, para posterior problema, ya tiene un sustento mayor, ¿verdad?
¿Cuándo los casos pasarían al tribunal sancionador? Y esto es muy importante que lo conozcan nuestros amigos televidentes, la diferencia de resolver un caso, digamos, en las primeras etapas como el avenimiento, la conciliación, y los casos que pasan directamente al tribunal sancionador, ya que a lo mejor están esperando una respuesta de inmediato. Sin embargo, estos procesos llevan un poco más de tiempo. Y también quizás mencionarles, Aida, los beneficios que trae la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, donde se establecen devoluciones de forma individual, donde ya el tribunal sancionador tiene ciertas facultades para poder beneficiar a todos los consumidores. Sí, efectivamente, con la reforma anteriormente en los casos que individuales no había lo que era una compensación o por daños o para el consumidor, sino que solamente el tribunal sancionaba o multaba al proveedor si se comprobaba esta infracción. Pero en este caso, a partir de la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, ahí sí ya hay una compensación para el consumidor. Si el caso pasa al tribunal sancionador, sí procede lo que es la devolución tanto para el consumidor, no solamente la multa que se le impone al proveedor, sino que también hay una compensación para el consumidor. En el caso, cuando los casos se remiten al tribunal sancionador, pueden ser por varios motivos. Uno de los motivos puede ser cuando el proveedor no cumple con el acuerdo que se estableció en la etapa de conciliación, de lo que hablábamos anteriormente. También el caso se puede remitir a tribunal sancionador cuando el proveedor no comparece a 2 citas. Si el proveedor no comparece a 2 citas, se entiende que lo dicho por el consumidor es cierto, inmediatamente el caso pasa a tribunal sancionador. También se puede dar el caso donde es a solicitud del consumidor, como anteriormente lo expliqué. El consumidor solicita que el caso se remita inmediatamente a tribunal sancionador, y es por eso que también se puede dar lo que es remitir este expediente al tribunal. También se da cuando el consumidor y proveedor ya agotaron lo que son los medios alternos de conflicto y no se ha llegado a ningún acuerdo. Ya se le citó hasta en 2 ocasiones y no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, en este caso también se remiten a tribunal sancionador. Hay casos especiales, como lo que es, por decirlo así, la Ley de Acceso a la Información del historial crediticio de las personas. En este caso, aunque se llegue a un acuerdo en etapa de avenimiento, en etapa de conciliación, en este caso los expedientes o el caso o la denuncia que ha presentado el consumidor siempre es remitida a tribunal sancionador para que se inicie el proceso sancionatorio. Bueno, gracias, Aida, por los consejos que le brindas a todos nuestros amigos televidentes. Quizás palabras finales y reiterarles los medios alternos de solución de controversias con los que cuenta la Defensoría, y usted, amigo y amiga televidente, también ante cualquier situación en la adquisición de productos, servicios, y realmente tiene ciertas dificultades en la compra o servicio que contrató, debe acercarse a la Defensoría del Consumidor y hacer uso de estos medios alternos. Sí, decirle a los consumidores, ¿verdad? Que esto es algo accesible, flexible, el proceso. Gratuito. Que es gratuito, no tiene ningún costo, es confidencial y los plazos son plazos mínimos. Que tal vez nosotros, y nos ponemos en el lugar de los consumidores, queremos a veces que se nos resuelva que al siguiente día de que presentamos la denuncia, pero sí los plazos son breves. Entonces, decirle a los consumidores que si tienen un conflicto en materia de consumo, que se aboquen a nuestras oficinas, a las ventanillas descentralizadas, a presentar la denuncia respectiva para así nosotros poder iniciar lo que es el proceso, ¿verdad? Y se puede dar el caso que se resuelva su conflicto o su problema en lo que es la etapa de avenimiento, o si no, se cumple con las etapas que lleva el proceso respectivo para así poder poner fin y llegar a un acuerdo satisfactorio para el consumidor. Bueno, gracias, Aida, gracias a usted, amigo televidente, por la sintonía siempre al espacio La Defensoría en tu Comunidad, que todos los lunes le trae información y consejos muy importantes en materia de consumo. Reiterarle que el 910 le atiende de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde para que usted pueda solicitar asesoría, o también la oficina de la Defensoría acá en el oriente del país, en San Miguel específicamente. Estamos en el Centro Comercial La Plaza, kilómetro 140,
de la carretera panamericana, y también las ventanillas departamentales de atención al consumidor en la Unión, Morazán y Usulután. Por supuesto, puede interponer denuncias ingresando al www.defensoría.gov.sb, donde está Defensoría en línea, para que usted pueda llenar el formulario e interponer su reclamo a través de esta vía. Como siempre, agradecer su sintonía, invitarles para el próximo lunes, siempre a partir de las 2 de la tarde, solo aquí en TRB, y este es su espacio, La Defensoría en tu comunidad. Buenas tardes a todos. La Defensoría del Consumidor y TRB abren un nuevo espacio pensando en ti. La Defensoría en tu comunidad, para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil, y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores, para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. La Defensoría en tu comunidad.